Buen día, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida nuevamente a otra charla reconfortante. Estamos hoy por acá, recién acabamos literalmente de cerrar la llamada junto a ustedes, junto al Club de los Reales. Así que gracias por un día más. La verdad que fue un día increíble. Siempre que salgo de la llamada, como siempre digo, salgo con esa energía elevada que me hace querer hablar y, bueno, exponerme y empezar cosas nuevas. La verdad que está increíble, así que gracias por las llamadas. Unite a esas llamadas de alto valor. Bien, seguro vos estás con muchos miedos. Miedos a empezar algo nuevo, con miedo a intentarlo, con miedo a hablarle a esa persona, con miedo a irte del país, con miedo a emprender, con miedo a hacer videos, con miedo a hacer negocios, con miedos al miedo, con miedo a sentir miedo incluso. Entonces, el miedo hoy fue el tema que charlamos en la comunidad. Gracias José Romero por traernos ese tema nuevamente a tierra y recordarnos cosas importantes. Y quiero justamente compartirte lo que yo noté por acá, en la compu, bien que tengo por acá, que hice notas, aparte de las notas que hizo Juan Morales, que lo voy a compartir más tarde para que puedan verlas también. Tomé notas de lo que fui hablando, de lo que habló José, de lo que hablaron todos, Elena, Beni, Alberto, Rodolfo, mucha gente ahí estuvo con cosas importantes y de alto valor para compartirnos. Entonces, sé que tenés miedo a muchas cosas. ¿Por qué lo sé? Porque somos humanos y el miedo es algo totalmente natural. El miedo es algo que no se puede eliminar. Bien, el miedo no es el problema. El problema es la interpretación que hacemos justamente del miedo. ¿Cómo tomamos ese miedo? Porque todos acá, viendo el video, vos seguramente, todos sentimos miedo. Yo siento el miedo, vos sentís el miedo, tu familia siente el miedo, tus amigos sienten el miedo, todos sentimos miedos. La diferencia entre el que avanza y el que no avanza no es la ausencia de miedo, es su relación con el miedo, cómo interpreta el miedo, el significado que le da al miedo, ¿bien? Entonces, ese es el objetivo. ¿Qué es para vos el miedo? Para mí, en mi caso, es una posibilidad. Yo entiendo que detrás de ese miedo se esconden posibilidades nuevas, ¿bien? La posibilidad de, qué sé yo, conocer lugares nuevos, personas nuevas, conocerme más a mí, tener un éxito con un proyecto X. Bien, sentía miedo antes de empezar en redes, obviamente, pero detrás de ese miedo se escondió algo gigante, que es lo que estamos formando hoy en día, donde estamos ahora mismo. Entonces, detrás de ese miedo se escondió algo gigante, se esconde algo gigante. Detrás de tu miedo se esconde algo gigante. Entonces, ¿cuál es tu relación con el miedo? Bien, al igual que cuál es tu relación con el dinero, cuál es tu relación con la disciplina, cuál es tu relación con las personas, cuál es tu relación con el miedo. Bien, como te decía, ¿se puede realmente eliminar el miedo? La respuesta es no. Y si algún día lo eliminas completamente, algo está mal. Bien, el miedo es un sistema de alerta, es información. El miedo es información. Bien, es biológico, es primitivo, es protector. El miedo te está protegiendo, ¿ok? Así como de repente tu madre sentía miedo cuando te ibas solo a la casa de un amigo, no era miedo de que algo malo, sino que era algo de protección, te quería proteger justamente. Entonces, el miedo no está diseñado para cagarte la vida, no, está diseñado para mantenerte vivo, para mantenerte despierto, para despertarte justamente. Entonces el miedo te despierta. El problema es que el cerebro no distingue entre cuando nos enfrentamos a, no sé, un león, cuando nos enfrentamos a subir un video, a exponernos, a irnos del país, a empezar un negocio, a empezar un proyecto, a sentir un poco más las emociones, en las relaciones y demás. Reacciona igual. En todos esos casos, el miedo reacciona igual, se presenta de igual forma. Entonces no se elimina. El miedo simplemente se educa, se redirige, ¿bien? Se lleva hacia otros lugares. Entonces, ¿qué es lo que realmente te indica el miedo? ¿Bien? ¿Dónde aparece el miedo con más intensidad? Justamente esa es la pregunta exacta que vos deberías de hacerte. ¿Dónde aparece el miedo con más intensidad en mi día a día? Reconocelo. Te invito ahora a agarrar un lápiz y un papel y escribirlo. ¿Dónde aparece el miedo con más frecuencia o más intensidad en mi vida? Cuando hablo en público, cuando le escribo a alguien, cuando me comunico con alguien, cuando de repente voy al gimnasio, cuando de repente quiero empezar un proyecto, ¿cuándo? Entonces, el miedo aparece cuando tu identidad actual, o sea, quién estás siendo vos ahora mismo, no alcanza para sostener la acción que vos querés tomar. Bien, tus conocimientos actuales, mi yo actual, no alcanza para tomar la acción que yo quiero tomar el día de mañana. Bien, entonces el miedo no siempre indica peligro o algo malo. Muchas veces
indica crecimiento, indica la formación de una nueva identidad. Por ejemplo, José Romero, en la llamada que la dio muy bien, se está por ir de su país. Bien, entonces, mañana de hecho se va de su país, así que éxito para José. Entonces el miedo le está indicando que detrás de esa posibilidad hay un crecimiento. Y va a haber un crecimiento. Yo le dije, no vas a perder. O vas a ganar o vas a aprender. No hay más. Y si tenés que volver a tu país, volvés, pero con nuevo conocimiento y nuevas experiencias. Entonces, pregúntate, hoy te invito a preguntarte algo muy profundo. ¿Esto que me da miedo puede realmente matarme o puede hacerme crecer? Pregúntate eso. Y después, ¿es riesgo real o es incomodidad emocional? Bien, ¿es un riesgo real que yo voy a asumir al hacer esto? ¿O simplemente es una incomodidad emocional y me va a llevar a sentir cosas que no he sentido anteriormente? Y te vas a dar cuenta que el 90% de tus miedos son incomodidad, no son amenazas reales. Bien, y ahora te pregunto, ¿qué tan dispuesto estás vos a enfrentar esa comodidad? A salir de tu zona de confort. ¿Qué tan dispuesto estás a hacer eso? Bien, después voy a hacer otro video hablando de esto más adelante, seguramente en la terraza, sobre 4 miedos, ¿bien? Pero creo que entiendas que justamente existen 4 miedos básicos que te están frenando ahora mismo, que es el miedo al fracaso, bien, miedo a fracasar, un proyecto o algo, miedo al rechazo, que es el miedo a que, por ejemplo, un grupo de amigos no te invite más a juntarte porque vos decís que no te gusta lo que hacen, bien, eso pasa mucho cuando queremos alejarnos de un entorno. El miedo al juicio, bien, el miedo al qué dirán, qué va a pensar Juan de lo que yo voy a hacer, qué va a pensar María de lo que yo voy a decir. Y el miedo al éxito, bien, sí, existe el miedo al éxito. Famosa frase, ¿le tenés miedo al éxito? Sí. Y el último, justamente, el miedo al éxito es el más silencioso y el más fuerte, porque implica más responsabilidad, implica más exposición, más expectativas, más presión, ¿bien? Entonces pregúntate, para tener todo bien claro, ¿estoy diciendo que quiero crecer? Sí, pero inconscientemente, ¿tengo miedo de lo que eso implica? ¿Tengo miedo de lo que implica crecer? Pregúntate eso, realmente. Luego, el beneficio oculto del miedo, porque como te digo, el miedo no es algo malo, sí o sí. El miedo tiene beneficios, ¿bien? El miedo sostenido tiene una recompensa. Si vos no actuás, no te exponés, no te critican, no fracasás, no arriesgás. Entonces, al no hacer esto, el miedo te da una zona de confort, te da una zona cómoda, ¿bien? Y yo tengo una frase que me gusta mucho que es, al que no hace nada, no le pasa nada. Entonces, si a vos te está pasando algo, es porque algo estás haciendo, justamente. Si a vos de repente sentís incomodidad, es porque estás enfrentándote a algo nuevo. Si vos de repente sentís miedo o nervios o ansiedad o lo que sea, dudas, es porque algo estás haciendo o a algo te estás enfrentando. Si a vos te critican, es porque algo estás haciendo justamente. Entonces, si a vos no te pasa esto, es porque estás entrando en una zona de confort, en una zona cómoda. Entonces la pregunta no es cómo elimino el miedo, la pregunta es ¿qué estoy evitando enfrentar? ¿Bien? ¿Qué es lo que realmente estoy evitando enfrentar? Esa es la pregunta real. ¿Qué cosas estoy evitando enfrentar en mi día a día? ¿De qué cosas estoy escapando? De repente sentís algo y te vas a correr, de repente sentís algo y te vas a entrenar, de repente sentís algo y te vas a buscar mujeres, te vas a buscar hombres, te vas de fiesta, tomas alcohol, tomas drogas. ¿Qué estás evitando enfrentar realmente? Ahí está la respuesta real. Algo que puede ayudarte mucho es cómo usar el miedo a tu favor. Bien, otro punto importante. Cada vez que vos sientas miedo, al igual que existen 4 miedos, hacete 4 preguntas para refutar esos miedos. Bien. La primera pregunta que las dije en la llamada de la comunidad es ¿qué decisión estoy postergando? Bien, lo principal. ¿Qué decisión estoy dejando para después? Segundo, ¿qué es lo peor que podría pasarme realmente si yo hago esto? O lo que vos sabés que tenés que hacer. Bien, que no lo estás haciendo ahora mismo. ¿Qué es lo mejor que puede pasarme si realmente lo hago? Hacer una balanza, ¿bien? Ver las cosas buenas y las malas. Y si pesan más las buenas, hacelo. Y cuarto, ¿qué pasa si no hago nada durante 5 años? ¿Bien? Si yo me quedo en el lugar ahora mismo sin actuar durante 5 años o más, ¿qué es lo que me va a pasar a mí? ¿Dónde me voy a quedar? ¿Hacia dónde voy a ir? Porque si te pones a pensar, ¿bien? El miedo pierde poder cuando vos lo racionalizás, cuando empezás a cuestionarlo, empezás a indagar en él. El cerebro tiene miedo de lo que no es claro. De siento miedo, lo ignoro y no lo hago. Bueno, pero ¿por qué?
no hay una claridad. Entonces el cerebro tiene miedo de eso. Cuando vos haces lo concreto y lo reconoces y lo identificas, se debilita el miedo. ¿Bien? Entonces, eso es clave. 4 preguntas importantes. ¿Bien? Y te digo algo, si vos no actúas por miedo, eso es muy importante y quiero que te lo guardes a este fragmento a partir de ahora. ¿Bien? Si vos tenés miedo y no actúas, no significa que te vas a quedar en el mismo lugar. Vas a retroceder. El mundo sigue avanzando. Todos los días avanza. Vos te vas a quedar en tu lugar. No, vas a retroceder. Te vas a quedar para atrás. ¿Bien? Entonces tenés que tomar sí o sí acción. Y una regla práctica, que está muy buena, es que el miedo crece con el tiempo. ¿Bien? Pero se reduce con acción. Por eso, por ejemplo, a mí, aunque yo tenga miedo, actúo y me salen las cosas que yo quiero, porque yo tomo acción. Bien, tomo acciones concretas. Y eso es lo que yo hice un video ayer en la comunidad, que es justamente lo que diferencia al 1% del 99%. Que la gente del 1% toma acción, con urgencia, ve la posibilidad y la toma. ¿Por qué el rico se vuelve más rico? Porque el pobre, cada vez que ve una oportunidad, piensa que es una estafa, se pregunta mucho, duda mucho, teme mucho y no actúa. No hay más. Entonces, el miedo se reduce con acción. No esperes a sentirte preparado o a sentirte listo, porque nunca lo vas a estar. Empezá a actuar ahora, aunque sea con acciones mínimas, muy chiquititas, pero hacerlo ahora. Porque cada vez que vos actúas a pesar del miedo, estás entrenando una identidad mucho más fuerte. ¿Bien? No estás eliminando miedo, estás fortaleciendo un carácter, una identidad nueva, alguien que realmente es fuerte. Eso es muy importante. ¿Bien? Después, algo que mencioné en la llamada, la diferencia entre valentía y ausencia de miedo, bien, que es muy diferente. Valentía no es no sentir miedo, bien, el coraje no es no sentir miedo, es sentirlo, pero aún así avanzar. De eso se trata. Y eso justamente se construye. No es algo que vos tenés por defecto en tus rasgos de personalidades. No, es práctica repetida, es un hábito. Bien, es un hábito. Realmente el construir esa posibilidad de tener miedo, pero aún así actuar, aún así tomar acción, aún así tomar el riesgo. Porque detrás de ese riesgo, que vos sabés que tenés que hacer ahora mismo, vos que estás ahí, ahora mismo, sabés perfectamente qué tenés que hacer. Lo sabés. Sabes perfectamente que tenés que ir a estudiar, que ir a trabajar, que ir al gimnasio, que ir a correr, que levantarte de la cama, que no buscar a esa mujer que te está rompiendo, que no buscar a esa persona que te está rompiendo. Sabes que tenés que irte de tu país, sabes que tenés que hacer algo al respecto, pero aún así no lo estás haciendo. Aún así lo seguís dejando para después. Vos más que nadie sabes perfectamente qué tenés que hacer para poder dejar de estar en esa posición. Pero te pregunto, ¿realmente estás dispuesto a hacerlo? ¿Realmente estás dispuesto a dejar todo para poder empezar una vida nueva, unas posibilidades? Vos lo sabés. Sos responsable y culpable de lo que te está pasando. No culpes a nadie. Es tu culpa, es tu responsabilidad. ¿Bien? Entonces, si hoy vos no enfrentas tus miedos, como te dije, no te quedas en el mismo lugar. Retrocedes. Porque el miedo que no enfrentás se convierte en límite. Y el límite repetido se convierte en tu identidad. Y la identidad repetida se convierte en tu destino. Si vos forjás la identidad de fracaso, tu destino va a ser el fracaso. Si vos forjás la identidad de disciplina, de persona exitosa, tu futuro, tu destino va a ser exitoso, ser alguien que le va muy bien. Entonces, ¿vas a hacerle caso al miedo o lo vas a usar como brújula? ¿O lo vas a usar como guía? Bien al miedo, como información que te lleva a algún lugar, que te lleva hacia alguna meta, porque muchas veces el miedo está señalando exactamente el lugar hacia donde vos tenés que ir. El miedo te está diciendo hacia dónde vos tenés que ir. Bien, por eso tenés miedo de empezar un proyecto, porque el proyecto puede cambiarte la vida. Por eso tenés miedo de repente de decirle que no a tus amigos para juntarte. Porque si le decís que no, vas a ir al lugar donde vos sabés que tenés que ir y donde te hace bien. Si vos tenés miedo de repente de separarte de tu pareja porque te está estancando, sabés perfectamente que si lo haces, vas a ser un lugar mucho mejor. Si vos tenés miedo de irte de tu país, sabés que si te vas de tu país, vas a conseguir posibilidades nuevas. Entonces, el miedo muchas veces está señalando exactamente el lugar hacia donde vos tenés que ir. ¿Bien? Y si vos querés crecer, si esta comunidad de pueblos reales, comunidad VIP, quiere crecer, no podemos eliminar el miedo. Tenemos que convertirnos en personas que actúan a pesar del miedo. Ese es el objetivo. ¿Ok? Actuar a pesar del miedo. No hay más. Bien, entonces
¿Qué tan dispuesto estás hoy a enfrentar ese miedo? Esa es la pregunta que te dejo colgada en este video como tarea, ¿bien? Y te reto a escribir esas preguntas que te dije hace un ratito, que son 4, que es, eh, ¿qué decisión estoy postergando? O sea, ¿qué estoy dejando para después? ¿Qué es lo peor que podría pasarme realmente? ¿Qué es lo mejor que podría pasarme realmente? ¿Y qué pasa si no actúo o no hago nada durante 5 años? Anotalas y escribílas en lápiz y papel. No en voz alta, no en audio, no en digital, en el teléfono, en lápiz y papel. Cuando vos anotás en lápiz y papel, el cerebro actúa una parte creativa e indaga mucho más allá de lo que podría hacer cuando escriben en el teléfono o en algún lugar con tecnología, ¿bien? O de repente en voz alta. Escribí en un papel, bien, realmente. Escribí incluso 5 respuestas. Quizás la quinta sea la que más te convenga porque más te costó pensarla. Bien, así que hacelo y luego me contás qué tal. Bien, así empezamos el día viernes 27 de febrero con la mayor de las energías en llamada a la comunidad. Si vos estás en la comunidad, sos nuevo, bienvenido, comunidad VIP. Si ves este video por YouTube o lo que sea, únete a este Club de los Reales, mi comunidad privada VIP, bien, para que puedas ver cambios reales en tu vida, empezar este proyecto que es tu crecimiento personal, tu proyecto que sos vos mismo. Enlace en la descripción, el primer comentario para unirte, bien, es skoolschool.com/el cambio soy. Te unís hoy mismo, precio estúpidamente barato, para que puedas entrar hoy mismo, bien, y empezar a crecer todos los días en conjunto conmigo y las demás personas que están en crecimiento constante, bien. Así que, muy importante, código MARPE, tienda de Yangelei, ropa increíble, aguante Yangelei. Y, muy importante todavía, levantar la cabeza, que se te cae la corona, el cambio soy y depende de vos. Buen día, buenas tardes y buenas noches, por si ya no te veo. A seguir dándolo todo como siempre, a enfrentar justamente esos miedos, que vos sos mucho más que el miedo. Algo grande te está esperando y vos vas a ser muy grande, te lo aseguro. Arriba.